Este es el espacio informativo que más crece en Colombia, la FM de RCN. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM de RCN a Darcy Quinn, a Suri Chamá, Yanelda Jaimes, Hernando Romero Barliza, Fernando Quijano Velasco, Santiago Ángel, Juan Carlos Iragorri, William Calderón, María Molina, Diana Mateus y Juliana Habib. Dirige Juan Lozano, de 4 a 10 de la mañana en la FM de RCN. Las noticias como son. Muy buenos días, la hora en Colombia, 6 en punto. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es lunes 14 de abril del 2025, aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Buenos días, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares. La propuesta hoy de tema en la FM de RCN, numeral una oración por. Hay luto en la literatura mundial, falleció a sus 89 años el escritor peruano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La familia informa que no habrá homenajes ni ceremonias públicas, su cuerpo será cremado. Atención, son ya 33 las muertes por fiebre amarilla en el país. Este año el Ministerio de Salud pide a los viajeros vacunarse durante la Semana Santa. Fueron 12 días de secuestro de 8 personas en Calamar, en Guaviare. Luego la alcaldía ha pedido pruebas de vida y claridad sobre la situación. Y con más de 56% de los votos, Daniel Noboa ha sido reelegido como el presidente de los ecuatorianos en segunda vuelta. 1 minuto. Todas las noticias en la FM de RCN. Incauca Life es la mezcla perfecta entre azúcar y stevia orgánica que rinde el doble porque utilizas solo la mitad en comparación con el azúcar normal y además realza el sabor natural de tus comidas y bebidas sin dejar sabor residual. Incauca. Comienza a amanecer y nos preparamos para decir gracias a los que con sus enseñanzas y consejos nos han cuidado durante estos años. Ellos son la generación que lo merece todo. Es hora de las noticias en la FM de RCN. Está pasando ahora en la FM de RCN. 6 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos a toda la información en la FM de RCN, Periodismo para Todos. Muchas noticias en desarrollo en el inicio de esta Semana Mayor, de esta Semana Santa. Murió el Premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, uno de los grandes de la literatura de América Latina. Lamentablemente en Colombia también tenemos otra pérdida enorme. El exgerente de la Federación Nacional de Cafeteros y el creador de la Federación Nacional de Hidrocarburos, el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, falleció en las últimas horas en Colombia a los 93 años. Graves hechos de orden público se vienen registrando también en territorio colombiano, principalmente en el departamento del Cauca, ataques con drones por parte de terroristas de las FARC. Sigue la campaña por la consecución de la consulta popular por parte del gobierno nacional y todos los efectos que sigue teniendo las amenazas de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump. Impactos que también se están reflejando en Colombia. Vamos a comenzar con la muerte de Mario Vargas Llosa, 89 años, creador de grandes obras como La tía Julia y el escribidor, La ciudad y los perros. El señor Mario Vargas Llosa falleció rodeado de su familia a los 89 años en la ciudad de Lima. Azuri Chamá, buen día. William, compañeros oyentes, muy buenos días. Un premio Nobel que tardó en llegar solo hasta el 2010. Un presidente que no fue un grande de las letras, como dice usted. Permítame iniciar así. Una tarde
en los primeros días de junio de 1989, llegó una invitación a los periodistas. Resulta que el escritor Mario Vargas Llosa iba a ofrecer una rueda de prensa. Y más que por olfato periodístico, la verdad es que fue por los crecientes rumores que las cámaras y los micrófonos asistieron puntuales a la Plaza de Armas de Arequipa, la ciudad natal, a pocos pasos donde fue bautizado Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Llosa, repetimos en estos momentos la información a todo el país. Lamentablemente ha dejado de existir el Premio Nobel de Literatura, don Mario Vargas Llosa. Una información que ha dado a conocer su familia, sus hijos, a través de las redes sociales. El Perú en estos momentos se encuentra de luto por el fallecimiento del destacado escritor peruano, quien ha realizado diversas labores en su vida. Ayer, mientras la televisión peruana reseñaba esta noticia que habían compartido sus hijos en redes sociales, se recordaba ese momento en el que en esa plaza de armas Mario Vargas Llosa había ofrecido sus oficios para ser el presidente de los peruanos. Ayer se abría un archivo de sus citas y momentos. Abro comillas, la política saca a flote lo peor del ser humano. Y esa frase que acuñó Vargas Llosa antes y después de ese día, cuando anunció sus intenciones presidenciales, hoy se repite. Bueno, la verdad es que al poco tiempo lideraba encuestas, 74%. Era el candidato más seguro. Mientras un tal Alberto Fujimori apenas figuraba con el 1, el 2, el 3%. Se fueron a segunda vuelta con una diferencia escasa de 3% de los votos. Pero luego Fujimori aplastó, y de qué manera, al escritor, con más del 25% de los votos. La letra de esta canción que escuchamos de fondo se llama Vamos Perú. No fue escrita, pero sí revisada y pagada por Vargas Llosa para esa campaña de presidente que no fue. La política saca a flote lo peor del ser humano. El premio Nobel ha sido otorgado al escritor peruano Mario Vargas Llosa por su cartografía de las estructuras del poder y sus afiladas imágenes de la resistencia, rebelión y derrota del individuo. Tuvo que esperar hasta el año 2010, tras la derrota electoral. Se había instalado en Madrid, donde también se hizo español y bueno, también se hizo marqués gracias al rey. Escribía en el día y luego en las noches actuaba en teatro, mientras, lo decimos con respeto, estaba esperando ese premio Nobel que tanto demoraba. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño, y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo? Prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras. Y seguramente desde hoy repetirán los biógrafos también sobre amistades y enemistades a primera vista. Por ejemplo, se va a mencionar aquella tarde en la que Vargas Llosa, como periodista, fue a entrevistar a Jorge Luis Borges y luego, en la crónica que salió publicada en la prensa de papel, hablaba de una gotera en el techo de Borges que lo distrajo y que impidió que luego fueran amigos. Es real. Y también, y con insistencia, claro que se va a escribir de nuevo sobre afectos y distancias con el colombiano Gabriel García Márquez, quien se había llevado el premio Nobel varias décadas antes. Cuando nos vimos las caras con García Márquez en el aeropuerto de Caracas el año 67, en realidad ya nos conocíamos y ya nos habíamos leído, pero la verdad es que el contacto fue inmediato, la simpatía recíproca, y creo que al salir de Caracas juntos para ir a Bogotá, ya éramos amigos y casi diría yo íntimos amigos. La fiesta del Chivo, Pantaleón y las visitadoras, la tía Julia y el escribidor, conversación en la catedral, bueno, algunos de los ejemplares que en las bibliotecas de todo el mundo y en varios idiomas hoy están generando esa irresistible tentación de ser releídos.
No me preocupa tanto, no, mire, he hecho muchas cosas en la vida. Hombre, si pudiera elegir, pero no se puede elegir a ese respecto, me gustaría ser recordado fundamentalmente como escritor, ¿no? Por los libros que he escrito, aunque, digamos, uno no sabe en qué forma va a ser recordado, si es que va a ser recordado, ¿no? Tampoco es una preocupación para mí central, ¿no? No trabajo yo para la muerte, trabajo para la vida, para lo que está aquí presente en este momento. Entonces, no creo que sea una preocupación central en mi vida para nada, la posteridad, ¿no? Pero sí va a ser recordado. Hace apenas un par de semanas celebraba 89 años. Bueno, murió Mario Vargas Llosa, quien pidió omitir homenajes y palabras innecesarias y pidió que su cuerpo será cremado, como en efecto su familia lo hará. 6:10 minutos. Gran crónica, Azuri, de lo que fue la vida de Mario Vargas Llosa. Deja grandes recuerdos, grandes legados para la literatura en América Latina. Juan Carlos Iragorri, en España, con los Buenos Días, tal vez uno de los episodios, lo mencionó Azuri en su crónica, más mentados de la relación de Mario Vargas Llosa con Colombia fue la pugna permanente que mantuvo con el otro Nobel, con nuestro Nobel, con Gabo. ¿Qué fue lo que pasó? La historia que había detrás de esa rivalidad entre dos grandes de las letras en América Latina. William, buenos días. 1:00 p.m, 11 minutos aquí en Madrid y en la España peninsular. Pues ese episodio es muy famoso. Ocurrió como consecuencia de lo siguiente. De 1970 a 1974 vivieron en Barcelona el escritor Mario Vargas Llosa y su esposa Patricia, y vivían también Gabriel García Márquez y su esposa. Y resultó que en un momento dado Vargas Llosa regresó al Perú, se fue con su mujer y con su familia para Lima, y hubo una crisis matrimonial, y luego en 1975 regresó Patricia Llosa, la mujer de Vargas Llosa, a Barcelona. Ahí se vio nuevamente con García Márquez, con la esposa de García Márquez y con Jorge Edwards, el famoso escritor. Posteriormente, como consecuencia de esto, Gabriel García Márquez debió llevar a Patricia Llosa a tomar un avión al aeropuerto de Barcelona. Ella perdió el avión y esa noche entonces estuvieron acompañando a Patricia Llosa nuevamente García Márquez y demás. ¿Qué ocurrió? Que un año después se vieron en México Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. García Márquez fue a saludarlo amablemente frente a un cine, pero seguramente a Vargas Llosa le habían dicho que García Márquez había flirteado con la esposa de Vargas Llosa, y Vargas Llosa sacó la mano y le dio una trompada en un ojo, le dejó el ojo morado, y por esa razón ven ustedes siempre la fotografía que es famosa, la de García Márquez con el moretón. Como consecuencia de eso se rompió totalmente la relación de amistad entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Nunca hablaron del tema, salvo levemente en una entrevista que dio Mario Vargas Llosa muchos años después. Pero todo fue aparentemente por un episodio de celos, y no se sabe naturalmente qué más hubo ahí detrás. Pero claro, esa es la razón de la ruptura entre estos dos colosos. Una relación que se rompió completamente en ese episodio que muy bien relata usted, Juan Carlos, entre los dos más grandes escritores de América Latina. Hay reacciones, ¿no? Hay reacciones en Europa por el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, Juan Carlos. Muchísimas, entre otras razones porque Vargas Llosa entró a la Academia Francesa, fue aceptado por la Academia Francesa hace unos años, pero aquí en España, donde vivió muchos años, hay muchas reacciones. El diario El País titula: "Muere Mario Vargas Llosa, gigante de las letras universales". En ese periódico él escribió desde 1990 hasta hace 3 o 4 años una columna. El diario ABC, con un artículo del colombiano Carlos Granés estupendo, abre con el siguiente titular: "Muere Mario Vargas Llosa, un premio Nobel con una vida de novela". El diario El Mundo titula: "Muere Mario Vargas Llosa, el último premio Nobel de las letras hispánicas, novelista y pensador del individualismo como rebeldía", y termino con el titular de La Vanguardia de Barcelona, que titula: "Muere Mario Vargas Llosa, premio Nobel y último gran representante del boom latinoamericano", y en este periódico hay un artículo de Xavi Aben titulado: "¿Por qué Vargas Llosa le pegó un puñetazo a García Márquez?". Reacciones de la prensa española, William, a la muerte del Nobel de Literatura peruana. Juan Carlos, muchas gracias. 6:00 a.m, 14 minutos. Otra de las noticias importantes en las últimas horas también ocurre en territorio latinoamericano.